Qué gusto encontrarnos en este espacio. Les doy la más cordial bienvenida a las alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria. Mi nombre es Enrique Rodal. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas de manera correcta, de forma que cubra nariz y boca. Y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. Recuerden que la salud es lo primero. Soy la profesora Erika Liced Argüelles Cárdenas y efectivamente es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de Lengua Materna 3. Aquí está mi opinión, es el título de la sesión. ¿Están listas y listos? Muy bien, iniciemos. Con el aprendizaje esperado, recupera información de diversas fuentes para apoyar sus argumentos y puntos de vista. Se pretende incorporar expresiones para incluir la opinión personal. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son su siempre confiable cuaderno y lápiz o bolígrafo para tomar notas. También tengan a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean es para consolidar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan durante el desarrollo de la sesión, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. La comunicación escrita es una de las herramientas de mayor utilidad para dar a conocer a otros lo que sabemos y opinamos sobre un tópico en particular. Podemos escribir distintos documentos con ese fin, por ejemplo, cartas o ensayos. Sin embargo, los artículos de opinión son más apropiados si se quiere difundir entre muchas personas lo que se piensa respecto a un tema, un acontecimiento o un estudio. A mí me encanta leer artículos de opinión en periódicos, revistas o medios electrónicos, sobre todo de personas especializadas en algún tema, como medicina, tecnología, moda y redes sociales, porque dan sus puntos de vista con bases sólidas. Es común que la mayoría percibimos cosas diferentes de la realidad, dependiendo del contexto en el que nos encontremos, así como de los conocimientos y experiencias que tengamos, y esto nos permite dar nuestra visión de los hechos, es decir, nuestra perspectiva y enfoque de un suceso. Cuando damos nuestra opinión por escrito sobre un hecho de interés social o colectivo, es necesario contar con información veraz que respalde lo que afirmamos. Además, hay que saber cómo expresarlo para crear interés en los lectores y convencerlos de nuestro punto de vista sobre el tema tratado. ¿Conocen el significado del término opinión personal? Sí. Y se refiere cuando hacemos un juicio que nos formamos de algo o alguien. Por ejemplo, cuando expreso, yo pienso que Pedro es una persona bondadosa porque siempre da lo mejor de él. Lo que acabo de mencionar es mi opinión y lo que pienso sobre Pedro, pero tal vez otra persona tenga otra idea de él. Y hablando de los artículos de opinión, los autores comparten con sus lectores su punto de vista sobre un suceso, hecho o tema determinado con el fin de informar, pero también de orientar el análisis y la discusión sobre el tema tratado. Pues me da gusto que tengas claro lo que es una opinión personal. ¿Qué te parece si me ayudas a leer el siguiente artículo de opinión de Emilio González Denis, que leí en una página de internet? Y les pido a las alumnas y alumnos observen las oraciones que denoten una opinión personal. Las redes sociales. No niego que la sociedad de la información es un avance tremendo, que pueden leerse periódicos de Melbourne al segundo en el ordenador de tu casa o en tu móvil y que la capacidad de comunicación tecnológica hoy es casi de ciencia ficción. Sin embargo, tantas posibilidades están llevando a nuestra sociedad a que cada individuo se aísle en su madriguera, sentado delante de una pantalla y ajeno a lo que ocurre en su entorno inmediato. Las redes sociales pueden ser un buen mecanismo de comunicación, pero resulta que hay gente que tiene amigos virtuales que viven en Oviedo, en Valparaíso o en Nueva Orleans y no se habla con el vecino de al lado cuando se lo encuentra en el ascensor. Me decía hace unos días un cartero con muchos años de servicio que antes llegaba a un barrio y cuando una dirección no estaba clara preguntaba a cualquiera dónde era la casa de fulano.
y todo el mundo se lo indicaba. E incluso le daban detalles sobre la mejor hora para entregarle una carta certificada. Ahora es imposible. Pregunta por una persona desde el portero automático y nadie lo conoce, aunque vive en el mismo edificio. Me incluyeron en Facebook hace un par de años. Tengo casi 500 amigos y cuando entro me pierdo en un bosque de saludos que luego tienen poca incidencia en la vida cotidiana. Porque los que siguen funcionando son los amigos de siempre, esos con los que te ves o hablas con ellos por teléfono. Y es que una cosa es la capacidad tecnológica de comunicación y otra muy distinta, la comunicación real. De todas formas, hay que estar ahí, porque es un canal que no podemos despreciar. En este texto, el autor asegura de que su opinión personal cumpla un propósito, como en el primer renglón, donde el uso de la primera persona es uno de los rasgos de la opinión del autor. Como pudieron observar, el articulista describe, explica, afirma o argumenta utilizando recursos que le permiten captar la atención de los lectores. Asimismo, por su estilo de redactar el artículo, es posible apreciar cómo expone su punto de vista y postura, además de argumentos sobre el tema que trata. Recordemos que al ser una opinión del autor sobre un tema, cada lector aportará a su vez razones para rechazar o justificar la postura que se muestra en el texto. Analicemos cuáles son los párrafos y frases que representan la postura del autor frente al tema. ¿A partir de qué recursos conocemos el punto de vista del autor? ¿Con cuáles argumentos se puede identificar claramente los juicios y opiniones del autor sobre el tema? ¿De qué se vale el autor para exponer su opinión? ¿Una investigación? ¿Citas? ¿Datos? Una opinión es un tipo de discurso que expresa una postura. Es el resultado del análisis de una experiencia o de la abstracción de un tema. Por otro lado, en cuanto a su construcción, la opinión personal se distingue de otro tipo de texto argumentativo debido a la aparición explícita de la primera persona, ya sea singular o plural. Una compañera de ustedes está en el proceso de escritura de su artículo de opinión y hace la siguiente pregunta. ¡Corre video! Yo me documenté para hacer mi artículo de opinión, pero me gustaría saber cómo puedo iniciar la redacción de los párrafos. ¿Podrían orientarme? Creo que resolviendo esa duda pondré manos a la obra. En los textos de opinión, como el que acabamos de leer, se utilizan ciertos recursos gramaticales, como la primera persona en singular, que sirve como entrada para oraciones que hacen referencia a impresiones con respecto a fenómenos, cuestiones, problemas o definiciones que se desarrollan y constituyen una serie de postulados. Los siguientes verbos son los que más se usan para distinguir la opinión de un autor en el texto: creer, pensar, opinar, diferir, afirmar, sugerir. Estas palabras pueden sustituirse por el uso de frases como a nuestra consideración, en lo personal, desde mi punto de vista, es posible sugerir que... Ejemplo, desde mi punto de vista, el problema no es la importancia de los canales digitales para la discusión de los asuntos políticos, sino que ese abordaje de lo público se realice principalmente a través de las redes sociales. En estos escritos también es posible encontrar adverbios que denotan distanciamiento o una consideración contraria a la que el texto expone. Sin embargo, más aún, pero, ejemplo, en un artículo de opinión es importante investigar datos que respalden la información. Sin embargo, recopilar datos no es lo mismo que entenderlos, por lo que se debe ser mesurado y cuidadoso en el tipo de fuentes a las que se recurre y en la selección de datos a ocupar. En la introducción de un texto es común encontrar oraciones nominales, que son aquellas en las que se ha omitido el verbo. Estas pueden dar perspectivas o indicios sobre la opinión de un grupo de personas o de especialistas. Todos sabemos, en primer lugar, para comenzar, actualmente existe, antiguamente se consideraba. Si pudieron observar, las expresiones incluyen la opinión personal del autor. Ahora me queda un poco más claro, profesora. ¿Les puedo compartir un artículo de opinión que me llamó la atención a propósito del confinamiento? Adelante, te escuchamos con atención.
Adiós 2020. El año 2020 recién empezaba cuando se empezó a correr la noticia de que un virus mortal que tuvo origen en China se estaba extendiendo por el mundo. Han pasado meses de estar bombardeados a diario por los medios de comunicación con noticias sobre el virus. ¿A qué país llegó? ¿La extensión de la cuarentena? ¿Qué medidas internacionales se están tomando? ¿Estadísticas múltiples? ¿Qué empresas continúan laborando y cuáles no? Incertidumbre de la fecha para la tan esperada vacuna y un largo etcétera. Como si esto no fuera suficiente, también las notas y videos informales hacen presencia. En mi opinión, algunos con fundamentos, otros más totalmente carentes de base, alarmistas, tendenciosos y también aparecen los de buena voluntad. Y así fuimos pasando meses encerrados, estremeciéndonos por las muertes y los enfermos, algunos cuidándose en extremo, unos cuidándonos a medias y muchos de plano sin guardar ninguna medida de sanidad. El mundo está en desequilibrio. Aún así, sigo creyendo en que el espíritu humano sigue de pie, en forma de canciones, de ángeles vestidos de blanco, en despensas donadas por vecinos para repartir a aquellos que perdieron su empleo, en la fortaleza para poder subsistir, en la esperanza diaria de que todo esto pronto pasará. Recuerdo en este punto a un profesor de filosofía que tuve en la preparatoria, que nos dijo: para que se dé una mejora siempre habrá una crisis o retroceso. Y nos puso varios ejemplos. Cito el más sencillo de ellos. Para arreglar una calle que está en mal estado, primero hay que remover todo lo que no sirve, romper y levantar las partes dañadas, amontonar el escombro, meter maquinaria pesada, lo cual dificultará el paso y hará renegar a los vecinos. Pero tras eso, se podrá disfrutar de una vialidad más eficiente y segura. Creo firmemente que esta crisis sanitaria es así, una prueba, una sacudida tremenda. Recordemos que lo único permanente es el cambio. Sigamos luchando en todo sentido para que el mundo entero entre en calma. Cada quien, desde su trinchera, haga lo mejor que se pueda en cada acción, cada día, con respeto, con integridad, sin pisar al otro, tratar de ser mejores cada vez. En fin, este año definitivamente va a dejar una profunda huella de una manera o de otra en la mayoría de los seres humanos. Como ya mencioné, nos puso a prueba de muchas formas. Espero que todos podamos encajar en esto, que le han llamado nueva normalidad. Con esa capacidad que tenemos los seres humanos de evolución y adaptación, en la esperanza de sacar aprendizajes hasta de lo más oscuro. Texto adaptado. Muy bien, en este texto pudimos notar, el autor contextualiza mencionando la situación de pandemia que se empieza a extender en nuestro país, la opinión personal de quien lo escribe. Hace referencia a los aspectos positivos que trae el encierro y cita a un profesor para confirmar su hipótesis ante lo que se vive. Confirma que es una prueba que trae consigo grandes aprendizajes. La clave para identificar la postura del articulista fueron frases como, en mi opinión, sigo creyendo, espero y si se dan cuenta, están expresadas en primera persona. Se me hace interesante, pero considero que a las alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria que nos sintonizan, les agradarían temas más cercanos a los que viven de manera cotidiana. Por ejemplo, los videojuegos. Si te das cuenta, estás expresando tu opinión con respecto al artículo. Primero dices, me parece interesante, y después mencionas, pero considero que. Esta frase equivale a, sin embargo, y expones tus razones. Precisamente buscando en la red, encontré un artículo de opinión con ese tema escrito por Daniel Delgado. Videojuegos de terror para darse un buen susto. El objetivo de la narrativa de terror es conseguir transmitir angustia y miedo a quien la lee, ve, escucha o juega. Utiliza elementos como el ritmo, los sonidos, los colores y la distribución de los objetos en el plano para crear una atmósfera que consiga aislar de forma que uno solo esté pendiente de una sucesión de acontecimientos que no manejan y que están pensados. Considero que son precisamente para crear tensión hasta llegar a un susto.
Si la literatura de terror aprovecha el poder de la palabra y el cine le añade imagen y sonido desde mi punto de vista, los videojuegos permiten una extensión directa del público en la historia. Cuando el jugador está concentrado en un juego, las imágenes que pasan ante sus ojos y los sonidos que escuchan multiplican su intensidad. Si además se conoce el juego, el manejo de los controles se hace inconsciente y la mente de quien juega solo responde a los estímulos del juego. Esto hace que asustarse con un juego resulte relativamente fácil. Por lo que este tipo de juegos, en mi opinión, sea un soporte muy adecuado para este tipo de contenidos. Además, hay que sumar el interés que todo lo oscuro, diabólico y monstruoso genera en la cultura popular, como herencia de esos grandes libros de terror. Precisamente por lo mucho que gustan, existen juegos que prefieren aprovechar el tirón que tienen, separarse de lo típico y caricaturizar la estética gótica. La exploración y la investigación son dos elementos que los juegos de terror saben explotar, así como los planos cortos, los espacios pequeños, las hordas de enemigos y las primeras personas. Las famosas sagas como Resident Evil o Silent Hill, que por su longevidad y la buena calidad de muchas de sus entregas son consideradas definitorias del género y auténticos referentes. Por lo que me parece que estos juegos tienen la capacidad de hacer que se nos acelere el corazón, que comiencen los sudores fríos y que las manos nos tiemblen mientras buscamos el lugar del que vendrá el próximo susto. Por sus semejanzas, muchos de estos juegos pueden ser candidatos perfectos para pasar un día de terror de los que nos hacen gritar más de una vez. Pero pienso que cualquier momento puede ser el adecuado, especialmente esas noches sin luna o luna llena y de tormentas con destellantes relámpagos para adentrarnos en una historia que nos hará pasar de la zozobra al susto y del susto al terror y que disfrutaremos al mismo tiempo. Como pudieron observar, las frases que expresan la opinión personal de quien escribe este artículo son: considero, desde mi punto de vista, en mi opinión, me parece y pienso que, las cuales intercala con argumentos y datos que investigó, que a la vez sustenta la información de su artículo. Como hemos analizado, es frecuente que la mayoría tengamos ideas contrastantes o diferentes dependiendo de nuestros conocimientos y experiencias, así como el contexto en el que nos encontremos. En este sentido, resulta de gran utilidad recurrir a la escritura de artículos de opinión cuando queremos dar a conocer a otros lo que sabemos sobre un tema o nuestro enfoque respecto a ciertos hechos. Por otra parte, es necesario contar con información veraz que respalde nuestros puntos de vista, pero además es necesario saber comunicarlo para así convencer a los lectores con nuestra opinión y argumentos, y con estos orientar la discusión sobre el tema tratado. Por lo general, el autor de un artículo de opinión se asegura no solo de dar su postura, también de explicar, de escribir o argumentar con el propósito de mantener la atención de los lectores, y para ello se vale de datos, citas, además de un estilo de redacción. Asimismo, como pudimos apreciar en los textos que analizamos, el articulista enfatiza sus argumentos con el uso explícito de la primera persona, ya sea en singular o en plural. También aprendimos que entre los verbos a los que recurren los autores para dar su opinión son opinar, pensar, afirmar, diferir, creer y sugerir, entre otros. En esta sesión trabajamos con el aprendizaje esperado. Recupera información de diversas fuentes para apoyar sus argumentos y puntos de vista, cuyo propósito consiste en incorporar expresiones para incluir la opinión personal. Para concluir, les quiero compartir un artículo de opinión que escribió un alumno de tercero de secundaria con el tema de lectura de un artículo de opinión: contaminación ambiental. La contaminación ambiental. He señalado en diversas ocasiones mi preocupación por la contaminación desmesurada que está causando el medio ambiente.
Según científicos y especialistas, el deterioro sigue haciendo aún con las campañas a nivel mundial que se han llevado a cabo. Quiero advertir que, aunque las generaciones de niñas y niños no han tenido influencia negativa en este asunto, serán ellos quienes padezcan más las consecuencias. Insisto en que la cantidad de contaminantes que aportamos van comprometiendo cada día la calidad ambiental de nuestro planeta, y la gran mayoría de ellos son de origen antropogénico. Creo que estos contaminantes han sido la consecuencia del desarrollo de procesos de tipo industrial, agrícola, agropecuario, clínico, entre otros, sin una adecuada planeación y sin tener en cuenta los impactos ambientales. Un ejemplo de esto es el uso de los plaguicidas en los cultivos. Según especialistas, el aumento de manera considerable en la utilización de estos contaminantes ambientales se va agravando, y si consideramos que estos contaminantes se hacen cada vez más persistentes, y esto es un proceso cíclico, por lo tanto, al afectarse el ambiente, nosotros también resultamos afectados, ya que somos receptores finales de los mismos. Sin embargo, los procesos industriales evolucionan y se ejecutan a un ritmo tan acelerado que no es posible aplicar procesos de transformación de los últimos contaminantes de la misma conciencia ambiental colectiva dirigida a minimizar o modificar los procesos generados de contaminantes. Creo que es necesaria la formación de profesionales con conocimientos y especializados que puedan plantear alternativas de manejo y soluciones oportunas y efectivas a dichos problemas. En primer lugar, estos profesionales tienen la responsabilidad social de liderar programas de educación ambiental, orientados a controlar, minimizar o eliminar la contaminación. Dicha educación debería tener un enfoque vertical, es decir, con énfasis especial en los miembros menores de la sociedad, ya que ellos son quienes podrán generar un cambio verdadero y duradero. En primer lugar, es necesario divulgar el conocimiento en temas ambientales, hacer que este sea de carácter popular. En mi opinión, la contaminación es un resultado inevitable de nuestros hábitos de vida y de consumo, y que es muy difícil erradicarla por completo. Sin embargo, todos debemos ser conscientes de la responsabilidad de cada uno tiene con el planeta, bien sea como industrial o como productor, empresario o profesional o consumidor, tratando al máximo de minimizar los contaminantes que producimos y enfocar nuestros esfuerzos a generar procesos ambientales que generen un impacto positivo en el ambiente. ¿Qué tipo de palabras utilizó el autor para introducir opiniones y comentarios? A los lectores debe quedarles claro cuando el autor está haciendo referencia a los puntos de vista personales y cuando a las otras personas. Por ejemplo, además de la primera persona gramatical, puede usar frases o expresiones como he señalado, quiero insistir, según los especialistas, quiero advertir, insisto en que, en mi opinión, creo que. Para identificar la postura de otros en el mismo texto, las expresiones fueron de acuerdo con, se dice que. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 3. Recuerden, aquí está mi opinión. Hemos aprendido algo nuevo juntos. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.